Doctor, lo escuchamos. Sí, señor presidente. Además de adherir al planteo efectuado por la doctora Fechino y la doctora Novelo, previamente por una cuestión de orden cronológico, voy a plantear la nulidad de 4 detenciones de mis 5 defendidos. O sea, las detenciones de Willy Lara Baquedano, de Mirta Santos Lara, de Eric Hermosa Cosme y de Jesús Montañez Santo. Y esto es en violación, porque fueron efectuadas en violación del artículo 123, 18, 19 y 75 de la Constitución Nacional, 123 obviamente del Código Procesal. Y esto se debe a que cuando el juez de instrucción realiza el auto de allanamiento, hace una valoración previa de las conductas de mis defendidos. Y así, él dice, en el auto de allanamiento, ¿se escucha? Doctor, le pido eso, que se ve ¿Sí? que no se escucha bien. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, perfecto. Sí, él dice, colaborarían con Gladys distintas personas que revestían diferentes roles. En un primer subgrupo estarían Willy Efraín Lara Baquedano, aportar los datos, Mirta Elizabeth Lara Santos, Virginia Esperanza Santos Carguachín, Jesús Montañez, a Eric Hermosa Cosme, ya de ahora lo aclaro, no lo nombra en todo el auto de allanamiento. Sin embargo, pese a esa orden, determina la detención de todas las personas prófugas en la 11.882 y de 3 personas más, el señor Estrada González, la señora Salazar y mi defendida Gladys Carguachín. No del resto, o sea, ya tenía identificado supuestamente a través de las tareas de investigación, a través de las escuchas telefónicas que interpretaba, que no merituaba detenerlos a ellos. Entonces, se dictan más de 60 órdenes de detención y se producen los allanamientos, conociendo en cada allanamiento quién vivía en cada domicilio. Así, a Fojas... ¿No se escucha nada? A ver, ahí. Se escucha por momentos, por eso le pido exactamente A ver así. si... ¿Ahí? Ahí está perfecto. Los trataremos de sostener entonces. Sí, si es tan amable. Sí. Así, por ejemplo, en el punto número 11, que es el domicilio de Jesús Montañez Santos, identifica el lugar y además de dar los datos catastrales para poder identificarlo, dice: en su planta baja posee carteles relativos a la reparación de celulares. La realidad es que en este domicilio no se secuestran ni drogas, ni armas, ni municiones, ni estupefacientes. Los únicos celulares que, tal como dice el requerimiento fiscal, la mayoría estaban destruidos, y era de esperar si en este domicilio había un cartel que se dedicaba a la reparación. Al allanar el domicilio se encuentran varias personas. Jesús Montañez, como indica que era el domicilio para él, que es donde él vivía, su cuñado, Eric, la hermana de Jesús y los padres. No hay ninguna circunstancia objetiva que determinara el cambio de temperamento adoptado por el juez de instrucción para la detención de ellos. Sin embargo, el personal preventor, ante estas circunstancias, lo que hace es consultar con el juzgado del doctor Torres y se atendió en la persona de la doctora Bresciani, quien ordena la detención arbitrariamente de Montañez y de Eric Hermosa. O sea, una de las personas ni siquiera estaba nombrada en el auto de allanamiento, ni siquiera se había considerado una participación criminal, ni siquiera estaba investigado. Y acá en el acta, que obra a Fojas 382, deja asentado que la detención es hecha con la anuencia del juez. La realidad es que, así figure que fue con la anuencia del juez, es una facultad indelegable. La doctora Bresciani no contaba con la potestad para ordenar esa detención. No lo podía hacer. Quien debió haberlo hecho fue el doctor Torres, ordenar la detención y dictar, en todo caso, si había circunstancias objetivas que permitían una nueva valoración de los hechos y circunstancias, expresarlo a través de un nuevo auto en el que determinara y fundamentara por qué. Lo mismo sucede en el punto número 10, que es el domicilio de Gladys Carguachín. Se allana el domicilio, se procede a la detención de Gladys Carguachín, que era la persona que estaba sindicada para detener, y en ese domicilio también se sabía quiénes vivían, porque la orden de allanamiento a Fojas 273 indicaba lugar en donde residiría Gladys Santos Carguachín, Mirta Elizabeth Lara Santos, Virginia Esperanza Santos Carguachín y Willy Efraín Lara Baquedano. Consulta nuevamente el personal preventor y lo que termina determinando es la detención de las personas, pero acá en esto hay una salvedad. En el acta de Fojas 280 ni siquiera está ordenada la detención, directamente se los remite al lugar de detención, y así dice:
Otra salvedad, a ver, cuando se procede a demorar a las personas, hay una de las imputadas que fue mi defendida, que es Virginia Santo Carguachín, ahora la defensa la lleva la Defensoría Oficial, ni siquiera se encontraba en el lugar. Llega después, cuando el procedimiento ya estaba concluido, sin haber encontrado también en este lugar ni armas, ni drogas, ni ningún elemento ilícito, ni del delito investigado, ni de otro delito. Sin embargo, dispone también que se lleve adelante la detención. Pero lo dispone de la siguiente manera. Dice, realizar las actuaciones de rigor en cuanto al trámite procesal y remitirlos a la seccional de la alcaldía. O sea, no está ni una frase que diga la anuencia del juez, ni por orden de la secretaria, ni por orden de nadie. Lo cierto es que están detenidos hace 2 años y medio, de todos modos. Entonces, yo me pregunté, dije, bueno, quizás son más de 60 domicilios los que se allanaron, y si bien no hubo elementos objetivos que modificaron la valoración que hizo el juez para no ordenar la detención de mis defendidos, y se puede estar vinculado con el resto de los allanamientos llevados a cabo. Pero la realidad es que no. La realidad es que cuando entro a ver las órdenes de allanamiento y cómo se fueron produciendo, por ejemplo, en el punto número 23. En el punto número 23 se allana una edificación, no sé si es el micrófono. ¿Sí? A ver. Tanto micrófono voy a parecer un jugador de fútbol. Ya faltan los flashes. A ver, en el punto número 23, en ese domicilio, se produce el allanamiento y se secuestran celulares. Consulta al personal preventor, porque ninguna de las personas que estaban en ese lugar tenían orden para ser detenida, y esta vez son atendidos en la persona del doctor Yadarola. El doctor Yadarola lo que dice directamente, siguiendo el temperamento adoptado por el juez, es no proceder a la detención de ninguno, secuestrar los aparatos celulares para su posterior investigación. Pero bueno, en este lugar, secuestro celulares, no hay ningún material ilícito, como tampoco lo era en el domicilio de Montañez Santos. Y sigo estudiando y veo que en el punto número 24, allanar, nos encontramos con que en ese domicilio secuestran, sí, estupefacientes de una habitación. Era una edificación compuesta de varias habitaciones dentro del interior de la Villa 114, y encuentran en una habitación en específico estupefacientes, y debajo de una escalera también material estupefaciente. La realidad es que consulta nuevamente el personal preventor y da la orden al secretario del juzgado de no modificar el temperamento del juez y no detener a nadie, simplemente identificarlos. Lo mismo sucede en el punto número 27, que esto se va repitiendo en cada uno de los allanamientos que se van realizando, pero en el punto número 27, en una zona común, sobre un tanque de agua, sí son secuestradas varias municiones, armas, una cantidad importante. Consultan al juzgado del doctor Torres, son atendidos en la persona del doctor Yadarola, y el doctor Yadarola da la orden de simplemente tomarle fotografías a las personas que ahí se encontraban, pero no proceder a la detención de ninguno. Entonces, acá me pongo a pensar quién dio la orden de detener concretamente a mis defendidos, si esta orden era válida o era inválida, si la anuencia del juez existió o no existió, si la manifestación en el acta era cierta o no. Y la verdad es que entiendo que no lo fue. La verdad es que entiendo que fue dictada la orden de allanamiento por una persona que no se encuentra facultada, que no contaba con la delegación que impone, que no cuenta con la obligación que impone el artículo 18 de la Constitución, que solo el juez puede ordenar la detención y fundamentarla. Pero siguiendo con la investigación de las actas de allanamiento, me encuentro que el juez, en un hecho concreto, en el punto, ya le digo, en el punto de allanamiento número 44, que consta en el cuerpo 98 de la 11882, es informado por el personal preventor que a una persona que estaban buscando, al allanar el domicilio, le indican los vecinos que no se encontraba ahí, que el domicilio era otro, y dicta un nuevo auto, cambiando el temperamento adoptado para que pudieran allanar otro nuevo domicilio. Entonces, es decir, si no hay circunstancias objetivas que hubiera permitido que hubieran sido valoradas para la detención de Eric, de Willy, de Mirta o de Jesús Montañez, que fue lo que modificó eso para que se los detuviera.
y para que la orden fuera dada por la secretaria sin autorización alguna, y que en el segundo caso ni siquiera constara en el acta que se ordena la detención, cuando fue el juez quien debió hacerlo. Porque por un momento uno puede pensar, bueno, si el juez ordenó las detenciones, ¿cuáles fueron los pasos que debió haber seguido? Los pasos que debió haber seguido, entonces, cumpliendo el artículo 123, es realizar una nueva valoración de las circunstancias concretas y objetivas de por qué ordenaba las mismas. Y eso no se encuentra en ningún acto. Tampoco puedo decir que esas detenciones quedaron convalidadas con el procesamiento, ni quedaron convalidadas con la prisión preventiva, porque un acto posterior no lo puede hacer, sino que en realidad la prisión preventiva y el procesamiento fueron para justificar esas detenciones que realmente resultan inválidas, que resultan nulas. Entonces, lo que considero que se debería ser dictada la nulidad de las detenciones y todos los actos posteriores con respecto a mis defendidos. Pero como hace unos momentos hice referencia a que una de las detenidas, Virginia Santos Carguachín, hermana de mi defendida Gladys, no se encontraba ni tan siquiera en el lugar y apenas se aproximó fue demorada y posteriormente remitida en calidad de detenida, y hoy está asistida por el defensor, entiendo que el defensor también debería, el defensor oficial, valorar esta circunstancia. Por eso le voy a pedir al tribunal que posteriormente le pueda dar la palabra, de manera que si tiene algo que expresar, lo haga al respecto. En cuanto a la segunda cuestión, que es la adhesión al requerimiento, a la nulidad del pedido de requerimiento expresado por la doctora Fechino y por la doctora Novelo, además de adherir a las razones por las que ella lo hace, tengo que expresar que a fojas 4402 del requerimiento intenta el Ministerio Público dedicarse a la descripción de la relación de los hechos investigados. Y digo que lo intenta porque la verdad es que no lo hace en la forma que lo pide el artículo 347, no lo hace en la forma circunstanciada y detallada que precisa el Código Procesal. Solo realiza una transcripción de escuchas y a través de esa transcripción de escucha realiza valoraciones de roles diferentes. No determina el rol concreto de Gladys Carguachín y menos puede hacerlo con respecto a los familiares, a quienes se asigna un rol de colaborar con ella, colaborar con la mamá, colaborar con la tía, colaborar con un familiar. No determina de qué forma concreta lo hace. En realidad, si hay que atribuir roles, primero tenemos que determinar las conductas y a través de la determinación de la conducta podemos determinar los roles, no a la inversa. Pero también se da un caso muy particular con la valoración de toda la prueba que realiza el Ministerio Público. Porque la prueba que está valorando es anterior a los años 2013, si en el caso de Mirta, en el caso de Jesús y en el caso de Eric, eran menores de edad, eran inimputables en esas épocas. Entonces, ¿cómo hace para valorar roles y traer a colación hechos anteriores de gente que no solo no estuvo imputada, o gente que estuvo imputada y ya cumplió una condena, o fue sobreseída, como en el caso de Gladys, sino además hacer que valoren hechos y pruebas gente que ni siquiera podía ser imputable en aquel momento? Y pareciera, con la generalidad de la imputación formulada por el Ministerio Público, que mis defendidos tienen que dar cuenta de cada uno de los hechos realizados del 2013 al 2016, el periodo que son imputados. Pero para sostener esta falta de valoración, esta falta de descripción concreta y circunstanciado de los hechos, el Ministerio Público hace uso de varias falsedades, además de las mencionadas por la doctora Fechino, o en relación a las personas que yo defiendo. Y en este marco, a foja 4500 el requerimiento fiscal, el Ministerio Público dice: en este apartado corresponde analizar también el rol desplegado por Gladys Santos Carguachín, el cual resulta coincidente con aquel por el cual fuera intimada en el marco de la 11323 del 2008, fojas 2739, 2743 y 3353 del citado expediente, sobre quien con fecha 30 de julio de 2009 se ordenara la suspensión del proceso a prueba por el término de un año y el 30 de septiembre de 2011 se resolviera la extinción de la acción. La realidad, señores jueces, es que en la 11323 Gladys Santos nunca fue imputada, jamás estuvo imputada en esa causa. Lo fue en la 16692 del 05 y fue sobreseída. Pero el rol que en esa causa tenía no es el que se le pretende atribuir aquí. En esa causa fue
imputada por fabricar zapatillas junto a su marido en una fábrica con Silvana Salazar, en la que se les imputó por imponer en los calzados las marcas que no estaban autorizadas para hacerlo. O sea, nada que ver ni siquiera con el tema de narcotráfico. Pero además, ese rol se lo atribuye a través de los dichos de A, del testigo A. Y el testigo A lo que dijo referente a Gladys en aquel entonces, en el marco de la causa 11323, fue que le llevaba Gladys información al lugar de detención, que era el domicilio de Salazar. Y eso no alcanzó ni siquiera para hacerla imputar. O sea, el doctor Torres ni siquiera valoró ese testimonio para imputarla y hoy se lo atribuye como si hubiera sido ese rol. Es evidente que hay una animosidad contra mi defendida, contra Gladys, para poder mantener la acusación y presentarla al tribunal como una persona que está reincidiendo en un acto delictivo, cuando no es así, cuando nada que ver, y además, como dije, fue decretada su inocencia a través del sobreseimiento dictado luego de haber cumplimentado la probation por la falsificación de marcas y patentes. Es claro que el pretender traer a Gladys en esas condiciones es violatorio de la garantía de cosa juzgada y de no bis in idem. Si bien no se le está reprochando las conductas desplegadas en esa causa, el hecho de que tengamos que valorar en esta audiencia las pruebas y la imputación que se hizo en aquella causa, que no mereció acusación alguna, es peor todavía, porque ella no se puede defender, porque se encuentra totalmente indefensa, porque no puede valorar hechos que pasaron y que ya pasaron en autoridad de cosa juzgada. Lo mismo sucede con Willy, que firmó un abreviado para recuperar inmediatamente la libertad. Lo que nos lleva a la conclusión que permitir la introducción de hechos, pruebas ya concluidas, es explícita o implícitamente una violación al derecho a la garantía constitucional de no bis in idem. Y es peor aún con Mirta, con Jesús y con Eric, que eran menores de edad. Se pretende con la valoración del requerimiento fiscal que respondan por hechos de épocas en las que eran inimputables. Y además, para sostener la totalidad del requerimiento a través de valoraciones de pruebas, introduce falsedades y hace decir a los imputados lo que no dijeron. A fojas 44 y 46 del requerimiento, al hacer referencia al descargo presentado por Mirta Santos Lara, el Ministerio Público dice: Mirta Elizabeth Santos Lara también hizo su descargo por escrito, negando los hechos alegados, tener un supuesto puesto en la feria y refiriendo que solo conoce a los organizadores por el vínculo personal de sus padres, cuando lo que ella en realidad fue y dijo: no hice nada ilícito, no tengo la menor idea de por qué estoy detenida, ni tampoco conozco que ninguno de mi familia tenga relación con delito. A Silvana y a Marcos los conozco desde que era chica porque Silvana era amiga de mi mamá y también trabajó con mi papá en el taller hace muchos años en la Villa 1C14. Es evidente que introducir la palabra organizadores tiene una finalidad, y esa finalidad es hacer parecer que mi defendida está de alguna manera realizando algún tipo de confesión cuando no lo es. Y esto lo hace el Ministerio Público con la única intención de mantener la acusación. O sea, encontramos varias falsedades. Pero está claro que el requerimiento no me describe cuál es la conducta específica que se le imputa a Gladys, y menos cuál es la que se le imputa al resto de sus familiares. Y repito, como lo dije en el auto de allanamiento, porque no hubo ninguna prueba nueva colectada, a Eric Hermosa Cosme ni siquiera se lo mencionó nunca hubo un hecho nuevo que permitiera introducirlo en la causa. Simplemente fue detenido por estar en el domicilio de Jesús Montañés. Pero lo que hace el requerimiento fiscal para justificar eso es traer a colación que a fojas 44-46 dice en el descargo: quien sostuvo no haber cometido ningún delito, manifestando que fabricaba zapatillas y que conducía a Santos Carraguachín a distintos lugares solo en calidad de chofer, quedando sus datos asentados en la seguridad del barrio privado. ¿Cuál es el delito? ¿Conducir a Gladys Carraguachín? Porque es lo único que me quedó claro hasta ahora. No hay una conducta descrita por él que implique la comisión de algún hecho delictivo.
Y así el requerimiento continúa, además de las falsedades, valorando hechos que no tienen que ver con conductas delictivas. Valora la amistad de Gladys y Silvana, la concurrencia a la casa de una de otra, si Eric conducía o no conducía una camioneta que pertenecía a Gladys. ¿Cómo explico cada conversación? Yo me pregunto, a ver, ¿cómo explico cada conversación que se pone para valorar en el requerimiento fiscal si no sé a qué hecho concreto lo relaciona? O sea, realmente el requerimiento fiscal, que nos demoró 5 jornadas su lectura, en ningún punto me permite relacionarlas. Lo que pone a mis clientes en un estado de indefensión total, porque no tengo una descripción clara y concreta del hecho imputado. Pero además valora la participación de Eric, de Jesús y de Mirta en hechos en los cuales ni siquiera tuvieron conocimiento por la edad que tenían cuando sucedieron. Estamos hablando de chicos de 20 años y 21 años. Muchos de los acá imputados les pasa lo mismo. Eran menores de edad cuando la mayoría de las causas que se están nombrando se sucedieron. Y así, ante la falta de descripción, la existencia de falsedades, la remisión de causas que ya fueron condenados u otros fueron sobreseídos, entiendo que debe ser dictado la nulidad del requerimiento en su totalidad, por falta de descripción, por afectar la garantía de no bis in idem, por además afectar el derecho de defensa en juicio, porque no puede ninguno de los imputados con claridad, como lo explicó perfectamente la doctora Fechino, defenderse, porque no saben cuál es concretamente la conducta del 2013 al 2016, qué hecho concreto fue el que cometieron. Por eso pido la nulidad, primero, de la detención de mi defendido y su inmediata libertad, y en segundo, la nulidad del requerimiento y obviamente el sobreseimiento de mis defendidos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor.